hubo un problema con el equipo técnico aquí, mi mujer trabajando atrás de todo el equipo de video y de audio y todo lo que nosotros tenemos. Bueno, entonces, ¿qué días van a ser las fiestas para nosotros? Acuérdense perfectamente bien que hablamos en una de las primeras enseñanzas que el día 26 de marzo era el primer día del mes de Aviv, del mes de Nisan. Entonces que el día 10 se tenía que escoger al cabrito o a la cabra y que el 14 debía de hacerse. Bueno, pues nosotros el día 8 de abril del 2020 a las 6 de la tarde tenemos que estar preparando todo, o tiene que estar preparado todo para el ceder de la Pascua. Nosotros el día 8 en la tarde tenemos que comer, hacer la cena durante toda esa tarde y toda la noche, y dice ahí que no debemos de dejar nada. Ese día vamos a aprovecharnos de la palabra y vamos a meterle duro a la carne, duro al cabrito, porque es parte de la obediencia. Éxodo capítulo 12, capítulo 12, versículo 3 dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes tómese cada uno a un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino de inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Mire qué tan bueno es Dios. Dice ahí que vamos a escoger el cordero, el tamaño del cordero, conforme al comer de cada uno de nosotros. O sea, hasta de eso Dios es bueno con nosotros. Entonces, nosotros el día 20, el día 14 vamos a estar comiendo, vamos a escoger el cordero y lo vamos a matar el día 14, que nos cae a nosotros el día 8 de abril. De este año nos toca la Pascua, celebrar Pascua, el celebrar la Pascua el día 8 de abril. 8 de abril. Y dice ahí que el día 8 de abril lo tenemos que matar entre las 2 tardes. Vamos a hablar un poquito de aquello que sucedió en aquel tiempo. Dice ahí, ¿por qué dice entre las 2 tardes? Acuérdense perfectamente bien que yo hablé desde un principio que esta Biblia, este libro, fue escrito por judíos, fue escrito por israelitas, como usted le quiera llamar. Y hay un montón de palabras ahí que traen modismo que nosotros posiblemente no entendamos. Pero cuando ellos hablan de entre las 2 tardes, ellos hablaban y decían que a la sexta hora, a las 12 del día, es el máximo esplendor del sol, hasta donde ya puede subir el sol. Y después de las 12 del día, 1 minuto, 2, 3, 4, empieza a caer la tarde. Esa es la primera tarde. La segunda tarde sería cuando el sol se oculta totalmente. ¿Qué te quiero decir? Que la palabra habla entre las 2 tardes, señalando que a las 12 del día, en su máximo esplendor, el sol ya empieza a caer, ya empieza a atardecer, y a las 6 de la tarde viene cuando el sol se oculta totalmente. Entre esas 2 horas, entre ese tiempo, se tenía que matar al cabrito, se tenía que matar al cabrito, se tenía que sacrificar al cabrito. Ellos se le hablan, para los israelitas, judíos en aquel tiempo, el día empezaba a las 6 de la mañana. Y a las 12 del día ellos le llamaban la sexta hora. Quiero señalar esto porque de esto voy a hablar ahorita adelante. Señalaba, a las 12 del día era la sexta hora. Entonces la séptima era a la 1, la octava era a las 2, la novena era a las 3 p.m. y así consecutivamente. Y quiero señalar algo. De alguna manera u otra podemos ver a muchísima gente que habla y dice, para que nosotros no caigamos en la confusión de que la Pascua es una semana y que está junta con la fiesta de los panes sin levadura. No. La fiesta habla muchas veces y podemos escuchar a mucha gente, es que la fiesta de Pascua, tenemos 8 días de fiesta de Pascua, pero yo creo que es semejante a eso cuando nosotros estamos viviéndolo en Navidad. Nos encontramos a nosotros el día 25, 26, 27, 28, 18, 13, 14 o 15 de diciembre y le decimos a cualquier persona, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y hablamos de Feliz Navidad y hablamos de Feliz Navidad el día 15, 16, 17, 18, 20. Pero realmente nosotros entendemos que la cena de Navidad para muchos son el 24
y para muchos son el 25. Nosotros tenemos que entender que realmente la fiesta de la Pascua nos cae un solo día, no hay otra, no hay otra. Al día siguiente se empieza a celebrar otra fiesta, otra fiesta. Entonces, Éxodo 12, versículo 6 nos habla y nos dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Acabo de señalar y explicar por qué ellos hablan de las 2 tardes. Ellos lo van a sacrificar entre las 12 del día y las 6 de la tarde. Esas son las 2 tardes. Pero yo quiero señalar algo, yo quiero señalar algo ahí, entre las 2 tardes. En aquel tiempo, por estatuto, por reglamento, los sacerdotes empezaban a sacrificar en la 9ª hora. Era un tiempo señalado para sacrificar. La 9ª hora. Yo hablé y dije que la 6ª hora era a las 12 del día. ¿A qué hora sería la 9ª hora? A las 3 de la tarde. Perfecto, amigo. Perfecto que tú lo hayas dicho. La 9ª hora sería a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Había un decreto ahí que los sacerdotes empezaban a sacrificar a la 9ª hora. Entre la 9ª hora y la 11ª hora. ¿Qué quiere decir? Entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde se sacrificaba el cordero en aquel tiempo. Se sacrificaba la cabra, se sacrificaba el cordero, se sacrificaba el animal sin defecto que se tenía para el sacrificio. Era algo que ellos esperaban, era algo que ellos anhelaban, porque era una fiesta, era algo que Dios le había prometido que él iba a estar ahí, era una cita, y era algo que ellos tenían que hacer. Ellos lo anhelaban, lo añoraban ese día, y estaba todo preparado para celebrar fiesta, y el cordero se empezaba a sacrificar a la 9ª hora, entre la 9ª hora y la 11ª hora. ¿Por qué te señalo mucho esto? Porque quiero llevarte a algo muy especial que nos sucedió a nosotros, y que trajo promesa, y que trajo limpieza, y que trajo muchísimas cosas a nuestras vidas. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 27. Vamos al libro de Mateo, capítulo 27. Miren lo que dice el Mateo, capítulo 27. Todo esto nosotros lo hemos estado enseñando, debido a que nuestros padres espirituales siempre se han llevado y siempre se han preocupado por enseñarnos una sana doctrina. Y desde el momento en que nosotros recibimos esa enseñanza de parte de nuestros padres espirituales, nosotros no la hemos dejado de celebrar. Por causa de eso, nosotros hemos recibido muchísimas bendiciones. Por causa de obedecer la palabra, por causa de celebrar fiesta, Dios nos ha guardado. Miren lo que dice aquí, en el libro de Mateo, capítulo 27. Por favor, vamos al libro de Mateo, capítulo 27. Miren lo que sucedió aquí, y que dice el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Ya lo tienen ahí. Miren lo que dice. Y cerca de la 9ª hora, ¿a qué horas leímos y a qué horas explicamos que se empezaba a matar el cordero, al sacrificio? A la 9ª hora. Y dice aquí, y cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de ellos estaban allí y decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero enseñar con esto el día de hoy? Que a la 9ª hora, seguramente antes de que todo cordero fuera sacrificado en ese tiempo, en ese día, Jesús ya había entregado su espíritu. Jesús ya había muerto por nosotros. Toda promesa, toda profecía que marca el Antiguo Testamento tiene que ver con el Nuevo Testamento.
tiene que ver con el Nuevo Testamento. Los apóstoles, todas aquellas personas que escribieron el Nuevo Testamento, de alguna manera ellos se basaron en las escrituras del Viejo Testamento. Y dice ahí en el Viejo Testamento que a la 9ª hora, que el día 14, entre las 2 tardes, se iba a sacrificar el cordero para librarlo de muchas cosas. Ese día, Jesús, el cordero de Dios inmolado, ese día fue sacrificado para morir por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras dolencias, por nuestra pobreza, por todo aquello que traía el hombre, por todo aquello que estaba haciendo el hombre, por todo aquello que había hecho el hombre. El Cordero de Dios había sido sacrificado en ese tiempo. La sangre del Cordero nos estaba limpiando en el momento que Jesús había sido sacrificado. Nosotros tenemos que entender que gracias a Jesús nosotros fuimos limpiados de pecado, nosotros fuimos limpiados de pobreza, nosotros fuimos limpiados de todo aquello que nosotros traíamos en aquel tiempo. Gracias a Él nosotros fuimos limpios, y en ese tiempo cayó el velo y nosotros pudimos tener acceso directo a Dios Padre. Anteriormente nadie podía tener un acceso directo a Dios Padre. Dice ahí que en ese momento la palabra dice que el velo se rasgó, y de alguna manera u otra nosotros tenemos que entender que en aquel tiempo solamente los sacerdotes o personas específicas que marca la palabra podían tener acceso directo a la presencia de Dios. En el momento que Jesús muere, en el momento que Jesús es sacrificado, en ese momento viene una limpieza en nuestras vidas. Dios nos limpia, Dios nos guarda, Dios nos acepta como hijo. Dios hace todo por medio de su Hijo único, Jesús. Pero eso nosotros, y yo quiero hablarte de eso también, eso a nosotros no nos aparta o no nos, ¿cuál sería la palabra correcta? No nos da una excusa para que nosotros no celebremos fiesta. Jesús murió por nosotros. Jesús derramó su sangre por nuestros pecados. Gracias a Jesús somos limpios, gracias a Jesús somos libres, gracias a Jesús salimos de la esclavitud, gracias a Jesús nos sacó de todo aquello que donde nosotros estábamos. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Dios marca en su palabra. Si la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que celebrar perpetuamente las fiestas de Dios, pues Jesús murió por nuestros pecados, la sangre de Dios, de Jesús nos protege efectivamente, pero nosotros tenemos que seguir obedeciendo lo que Dios marca en su palabra. Y una de las cosas que Dios marca en su palabra es celebrar fiesta. Dios en todo momento en su palabra nos enseña el celebrar fiesta, la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Hay promesas ahí que ahorita te las voy a leer, que Dios nos manda por causa de hacerlas, por causa de obedecerlas. Y ahorita te las voy a leer. Y pero quiero ir antes a esto, porque es parte de celebrar fiesta, es parte de la mentalidad del pueblo hebreo, es parte de la mentalidad del pueblo judío. Miren, vámonos al libro de Marcos capítulo 14, vámonos un libro más adelante, al libro de Marcos capítulo 14. ¿Cuánto tiempo me queda? Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 2 y versículo 3. Miren lo que dice aquí. 2 días después era la fiesta de Pascua. Y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Eso estamos hablando 2 días antes de que Jesús lo sacrificara. Y decían, no durante la fiesta, para que no haga un alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer. Y la palabra leproso está mal escrita aquí, porque Jesús nunca se iba a sentar con un leproso. Los leprosos no podían estar conviviendo con gente que no estaba enferma. Ahí sale la palabra leproso, porque seguramente el que tradujo, el que escribió, la palabra leproso y la palabra
del oficio de una persona que trabaja vasijas. Se escribe en arameo lo mismo, exactamente igual. Lo único que se diferencia ahí es como una tilde. Seguramente el que hizo la traducción no vio la tilde y puso ahí leproso, pero realmente es una persona que fabricaba vasijas. Quiero que quede bien claro. Porque es bueno, un leproso que hace ahí. Entonces, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo. Le quiero comentar algo. El aceite que nosotros oramos para ungirlo trae ese perfume. Yo lo he comprado, la esencia de nardo, en una tienda que nos vende. Dice, y trajo un perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza a Jesús. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Mire el menosprecio que le estaban diciendo los discípulos a Jesús. Que Jesús, ellos hablaron, al decir esto, ellos hablaron y dijeron, Jesús no vale ese perfume. Jesús no vale que se desperdicie ese perfume. Dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo, déjala, porque la molestáis. Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando querráis les podréis hacer el bien a los pobres. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para hacer la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué les quiso decir ahí Jesús? La mujer proféticamente estaba ungiendo ahí a Jesús. Él lo señala ahí antes de su muerte. Estaba ungiendo al cordero que iba a ser sacrificado. Proféticamente la mujer también, acuérdense perfectamente bien, que antes de coronar un rey, se ungía al rey. Proféticamente Jesús estaba siendo ungido como el rey de reyes, el señor de señores, el heredero de toda autoridad, el rey de reyes, el señor de señores. Y a todo esto los discípulos, por ignorancia, así como muchas veces nosotros decimos cosas a sabiéndolas, o hacemos cosas a no sabiéndolas, ignorando el significado que realmente tiene. La mujer había ungido al cordero que iba a ser inmolado, la mujer estaba ungiendo al rey que había sido inmolado. ¿Y qué vino por ahí? ¿Qué quiero enseñar esto? Miren, ¿qué quiero enseñar con esto? En aquel tiempo, en toda celebración había una indicación de nuestro Dios Padre, de no ir con Dios con las manos vacías. Esa es la mentalidad hebrea. La mentalidad hebrea es en todo momento, es de llevar una ofrenda, de llevar un diezmo, de llevar una primicia, de llevar un regalo, de llevar un obsequio. ¿Para qué? Para sellar el pacto, así como lo hizo Gedeón cuando el ángel se le apareció. Y Gedeón le dijo al ángel, no te vayas, espérate que yo traiga una ofrenda. La mentalidad del hebreo es que cada vez que se le da una promesa, cada vez que se le da algo, cada vez que hay una celebración, el hebreo sella su pacto, sella su promesa, sella la profecía con una ofrenda. La ofrenda también quiere decir la obediencia, y la ofrenda quiere decir también un acercamiento hacia Dios. Con eso nos acercamos a Él, con eso sellamos el pacto, y de alguna manera u otra, en todo momento que se celebraba una fiesta, que había algo que hacer para Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío tenía la mentalidad esa de darlo todo, de dar la ofrenda, de darlo todo. Nosotros, como todavía en nuestra mente estamos luchando con esa mentalidad griega que tenemos, y todavía no nos acomodamos, y sí decimos que creemos, pero creemos a medias, y nos negamos a dar, y nos negamos a hacer muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, y que de alguna manera u otra confirmarían y sellaríamos toda promesa que se nos ha dado con una ofrenda. En la mentalidad hebrea era ir el día de las fiestas con esas ofrendas
esas ofrendas, a la mitad. ¿Por qué? Porque ellos sabían perfectamente que Dios no les pedía nada sin antes habérselos dado. Recuerden que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto, sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó para celebrar fiesta, pero no lo sacó así lavados, lo sacó bendecidos. Esto ya lo he explicado. Los sacó bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Él los había llamado a celebrarle fiestas y no le podían ir a celebrar fiestas con las manos vacías. Entonces, la mentalidad hebrea es muy diferente a nuestra mentalidad. Nosotros todavía estamos peleando con eso, que hay que llevar una ofrenda, que hay que llevar un diezmo, que esto lo necesito, que esto es mío, que esto es esto, que esto es lo otro, que esto me lo tengo que agarrar yo, que por qué lo tengo que llevar, que se lo roban los pastores, que si esto, que si el otro. Nosotros tenemos que dejar de luchar con eso, porque Dios nos habla y nos dice: yo no te voy a pedir nada si no te lo he dado. Estamos aquí. ¿Y qué hizo la mujer al derramar ese perfume tan caro que costaría miles de dólares ahorita? ¿Qué hizo esa mujer al derramar ese perfume completo sobre Jesús? Miren nada más cuál es nuestra mentalidad. Cuando nosotros agarramos un perfume caro, le hacemos así, poquito. Y si nosotros nos hubiera tocado ungir a Jesús en ese tiempo, le hubiéramos hecho el perfume así, nada más una talladita por un ladito. Pero esa mujer agarró y lo vació todo. Esa mujer lo derramó todo. ¿Qué le dio a entender a Jesús? ¿Qué vio Jesús ahí? ¿Qué le mostró a Jesús a esa mujer? Que entregó toda su vida. Esa mujer, al derramar el perfume tan caro en aquel tiempo, tanto así que los discípulos se enojaron porque estaba derramando un perfume caro sobre Jesús, estaba diciendo a Jesús: yo te entrego todo. Todo lo que yo tengo, tú me lo has dado. Señor, yo te reconozco como mi Rey. Yo te reconozco como mi Señor. Y te entrego mi vida, derramo mi vida, me derramo mi vida sobre tu vida. ¿Por qué Dios nos dice ahí? Cálmense. Los pobres siempre van a estar. A mí, yo no voy a estar todo el tiempo con ellos. Déjenla a ellos. ¿Por qué? Y también dijo, y esta mujer será recordada cada vez que se predica el Evangelio. ¿Por qué lo dijo Jesús? Acuérdense perfectamente bien que en el libro de Mateo, vamos al libro de Mateo, en el capítulo 5, miren lo que enseña Jesús ahí. Mateo, en el capítulo 5, dice ahí en el versículo 17, 5, 17. Miren lo que dice Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley, a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos será muy pequeño. Y toda aquella persona que obedezca este mandamiento será grande en el reino de los cielos. ¿Qué le quiso Jesús a ella cuando le dijo: esta mujer será recordada, ella será grande en el reino? ¿Por qué? Porque Él lo había señalado anteriormente, lo había enseñado. Y todo aquel que obedezca algo, y todo aquel que haga algo será grande en el reino. Jesús vio el corazón de esa mujer. Jesús vio el corazón de esa mujer. Acuérdese perfectamente bien que lo que más le interesa a Dios en nuestras vidas no es nuestra apariencia, es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Y cuando esa mujer le entrega todo a ella le demostró, cuando ella le entrega todo, ella le demostró: Jesús, yo te derramo mi vida, aquí estoy, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Nosotros tenemos que empezar a pensar como ellos. La palabra creer en hebreo es creer y hacerlo. Pero la palabra creer en el pensamiento griego, en el pensamiento hebreo, es creer y hacerlo. Si a los hebreos, a los judíos les marcan una promesa, lo creo y lo hago. Pero en el pensamiento griego es lo creo, pero no le hago. ¿Qué seríamos así? Cabe señalar que toda persona que lo cree, que dice que cree y no lo cree, sería un hipócrita, o no lo hace,
sería un hipócrita, sería un farsante. Miren todo lo que nos conlleva a nosotros en celebrar fiesta, en hacer lo que tenemos que hacer. Una fiesta se celebra también, entonces, haciendo el ceder de la Pascua y llevar una ofrenda. Eso sella toda promesa. ¿Qué promesa sella? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 23. ¿Qué promesa enseña? Éxodo, capítulo 23, versículo 20. Miren lo que enseña Éxodo 20. Dice, he aquí, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar donde yo te he preparado. Esa es una promesa por causa de celebrar fiesta, por causa de sellar con nuestro pacto, de sellar con nuestra ofrenda, por causa de estar en el pacto. Dice, yo enviaré mi ángel delante de ti para que te introduzca a todo, para que te lleve de la mano, para que te introduzca a todo lo que yo te voy a dar. Esa es la primera promesa que nos marca el libro de Éxodo, capítulo 23. Miren lo que dice, y lea también primero, yo quiero señalar las más importantes. Pero si en verdad oyeres mi voz e hicieres todo lo que yo te dijere y obedecieras, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Esa es una promesa por causa de celebrar fiesta. Anteriormente, en el libro de Éxodo, capítulo 23, en el versículo 14, viene que nosotros tenemos que celebrar fiesta, y después del versículo 20 nos señala las promesas que nosotros vamos a tener por causa de celebrar fiesta. Miren lo que dice el 23, dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. El 25 dice, otra promesa dice, mas Jehová vuestro Dios serviréis. Miren todas las bendiciones por causa del servicio. Serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Otra promesa dice, y no habrá mujer que aborte, ni estén ni en tu tierra, dice, ni estéril, perdón, no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Mira, hay tres promesas muy importantes. Te dice que no habrá mujer que aborta. Número 1, por causa de celebrar fiesta. Dice que no habrá mujer estéril por causa de celebrar fiesta. Y dice ahí que Él completará nuestros días. ¿Qué quiere decir? Largura de años por causa de celebrar fiesta. Año con año. No es que yo celebré ya, en el 2015 la celebré y ahorita ya no. No, hay que celebrar algo con años. Dice, si oyeres mi voz, hicieres todo lo que yo te he dado, dice, yo te daré. Dice, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, y a todo enemigo que tengas, a todo aquel que quiera, estar ahí acosándote, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti, y no harás alianza con ellos ni con sus dioses, y en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Todas estas bendiciones vienen por causa de celebrar fiestas. Bueno, pastor, ¿cuánto tiempo me queda? 15 minutos. Pero nosotros no somos hebreos. Nosotros, eso te lo voy a enseñar. Nosotros no somos judíos, nosotros somos israelitas, eso te lo voy a enseñar. Que somos parte del pueblo de Dios. Mira lo que dice Romanos, capítulo 10, versículos 12 y 13. Vamos al Nuevo Testamento. Romanos, nosotros no lo debemos celebrar, nosotros no somos judíos, no somos cristianos, ni somos mexicanos. Mira lo que dice Romanos capítulo 10. ¿Ya lo tienen ahí? Si me hacen el favor de ayudarme. Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13. Mira lo que dice. Porque no hay diferencia entre judío y griego. En aquel tiempo esa gente había, pero nosotros también estamos incluidos ahí entre los judíos, entre los gentiles, somos gentiles. Dice, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. El mismo que es Señor dice, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que le invocare en el nombre del Señor será salvo. Allí no solamente hay una promesa para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, sino también dice ahí que no hay diferencia entre un extranjero y un nativo o un hebreo.
Nosotros entramos en la promesa, nosotros entramos en el pacto. Dice aquel que todo el que le invoca tiene promesa de salvación, pero también tiene promesa de bendición. De bendición. No hay distinción entre judío y gentil. No hay distinción entre judío y nosotros. Si nosotros agarramos y tomamos la posición de que Él es nuestro Señor y oímos su voz, como dice el libro de Éxodo, el capítulo 23, y oímos su voz y hacemos todo lo que tenemos que hacer, dice ahí que nosotros recibiremos toda promesa que Dios nos ha prometido ahí. Vamos al Viejo Testamento, Éxodo capítulo 12, miren lo que dice el Éxodo capítulo 12, versículo 49, 12:49, ya lo tienen, miren lo que dice 12:49, y dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. La misma ley será para los israelitas y al extranjero que habitare con nosotros. Nosotros consideramos como extranjeros, como gentiles. En ese tiempo se refería a que en ese tiempo muchísimos egipcios salieron junto con el pueblo de Israel de Egipto. Y entonces Moisés le pregunta a Jehová, le pregunta, Dios, ¿qué voy a hacer con ellos? Cálmate, déjalos, si ellos están creyendo en mí, son bienvenidos. Pero eso sí te digo, la misma ley será para el gentil, para el extranjero. Ellos tienen que respetar lo que ustedes van a respetar. Todo lo que yo les he pedido y que les he mandado hacer. Ahí, nosotros al ser injertados, a ser gentiles, a entrar en la promesa, la misma ley, las mismas posiciones, las mismas obediencias que Dios nos marca a hacer, los mismos principios, los mismos valores que Dios nos marca a hacer, la tenemos que ejecutar. Pero es que, ¿por qué hay que hacerlas? Miren, yo les voy a hablar sinceramente. Hay muchísima gente, aún cristiana, que conoce estos versículos y solamente agarra lo que le conviene. Nosotros no podemos hacer así. Yo hablé y les dije que nosotros tenemos que seguir la palabra conforme la primera iglesia, la iglesia que fundó Jesús en el primer siglo. ¿Por qué? Porque era una iglesia poderosa, por causa de que obedecía, por causa de que hacía valer todo estatuto y obedecía todo estatuto dado por Dios. Dado por Dios. Nosotros como cristianos, ese es el defecto del cristiano. Que el cristiano no está en la posición de hacer todo lo que Dios dice, nada más muchas veces agarra lo que le conviene. Y lo que no le conviene, pues ahí lo deja. Pero déjame decirte algo, la diferencia de que el pueblo de Israel es más bendecido a que los cristianos, no estamos hablando de la gente del mundo, estamos hablando de los cristianos, es más bendecido, es que el pueblo de Israel lleva la palabra como la debe de llevar. Como la debe de llevar. Ellos respetan cada mandamiento, lo conocen perfectamente bien, le dan las gracias a Dios por la ley, le dan las gracias a Dios por los mandamientos, porque por causa de ellos ya no tienen que andar inventando, ya no tienen que andar sufriendo. Ellos saben que si obedecen, Dios los va a respaldar, Dios los va a proteger, Dios los va a bendecir, Dios les va a dar todo lo que marca su palabra. Yo no quiero que usted crea que nosotros queremos ser judíos, no, para nada. Yo no quiero que usted crea que nosotros vamos a judaizarnos, o yo no estoy tratando de judaizar, no, para nada. Dice ahí que la misma ley llevarán los gentiles y el nativo, el extranjero y el nativo, todo aquel que crea que yo soy su Dios, tiene que cumplir mi ley. ¿A poco le voy a decir? Usted es la autoridad en la casa. La autoridad en la casa. Y la gente que está bajo su autoridad solamente va a obedecer lo que a él le conviene. Y le va a desobedecer a usted en muchas cosas que a él no le conviene. Acuérdese perfectamente, Abril, que cuando nosotros oramos, Jesús nos mandó a orar. Habló y dijo que venga tu reino sobre nuestras vidas. La palabra reino tiene que ver con gobierno. Y de que hay un Dios, de que hay un Señor, de que hay un Rey, y de alguna manera u otra, todo aquel que entre Dios haya sacado del reino de las tinieblas y lo haya metido al reino de la luz, que es el reino de Dios, se tiene que someter a llevar todo decreto. ¿Cómo le llamarían a la ley? ¿Cómo le llaman a la ley los licenciados? Todo
decreto, ahorita lo vamos a decir, quiere decir, tenemos que hacer todo. No podemos, sí, es más, te voy a decir algo. La peor maldición, nosotros podemos ser bendecidos y nos perdemos muchas bendiciones por causa de la desobediencia. Pero la peor maldición que nosotros puede venir a nuestra vida es que no lo hayas recibido por causa de la desobediencia. Ese puede ser la mayor bendición en tu vida. La bendición ahí estaba. ¿Y por qué no la recibimos? Por desobediencia. Por desobediencia. Isaías capítulo 53. Mira, vámonos al libro de Isaías capítulo 53. El libro de Isaías 53 dice, el 3 y 4, y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escogimos de él el rostro, fue menospreciado, dice, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido, dice, y por herido de Dios y abatido. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió vuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero, y fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, e enmudeció y no se quejó. En pocas palabras, ¿qué te quiero enseñar con esto? ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que de alguna manera, cuando Jesús muere por nuestros pecados, Jesús muere por nuestros pecados, por todo lo que acabamos de leer aquí. Y nosotros tenemos que cuidar eso. Nosotros tenemos que cuidar eso. Nosotros ya no podemos seguir en rebeldía, nosotros no podemos seguir haciendo cosas que van a marcar en que estamos desobedeciendo. Jesús ya murió por eso, y nosotros tenemos que tener una nueva vida, una nueva mentalidad, un nuevo estilo de vida. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 47. Ayúdenme, ya con este versículo terminamos y nos vamos a comer la comida que nos prepara todos los domingos o cada servicio de la pastora para los niños y a todas aquellas personas que nos estamos congregando. Recuerden que la pastora cada servicio lleva comida y le da a los niños y le da a todo aquel que pues no haya comido. Pues terminando el servicio nos juntamos ahí a comer lo que la pastora Rosalía nos ha preparado, ¿no? Y desde luego la hermana Magali, ¿no? La hermana Magali, la que está ayudándonos en casa. Miren lo que dice, con esto acabamos. 47, versículo 47. Miren lo que dice el versículo 47, y el capítulo 47 del libro de Ezequiel, ¿ya lo tienen ahí? Capítulo 47 del libro de Ezequiel, versículo 22. Vean lo que dice aquí. Y echaréis sobre ellas suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Perdón, voy a leer otra vez. Me entró un hipo ahí. Dice ahí, y echaréis sobre ellas suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. ¿Qué te quiere decir este versículo? Este versículo nos habla y nos enseña, hermano mío, que toda persona que fue injertado, todo gentil que fue injertado, nos hace nativos, nos hace herederos de su palabra, nos hace herederos de su palabra, nos hace herederos de toda promesa que Dios le ha prometido al pueblo de Israel, siempre y cuando obedezca, siempre y cuando y haga lo que tiene que hacer en su tiempo específico, en el tiempo señalado. Ok, que dice ahí el libro de Éxodo, nos habla y nos dice y nos enseña que hubo, miren nada más cómo está la mentalidad hebrea.
En ese tiempo se fueron a quejar los hijos de los que estaban inmunes, los que habían enterrado a algún familiar que tenían que pasar una cuarentena, los que de alguna manera u otra no podían estar en esa fiesta. Dicen, ¿cómo a nosotros nos vas a negar en que nosotros celebremos fiestas? En que nosotros celebremos fiestas y no nos ganemos esa bendición que hay por celebrar fiesta. Nosotros te pedimos que celebrar fiesta. Nosotros te pedimos que por causa, que no por causa de que estamos en cuarentena, que estamos inmunes, no podemos ir a celebrar fiesta, se nos permita a nosotros celebrar fiesta. El pueblo de Israel sabe perfectamente bien todo lo que gana una persona cuando tiene una obediencia. No quiere decir que nosotros no vamos a judaizar. Nosotros somos seguidores de Cristo. Nosotros somos seguidores de Cristo. Nosotros somos cristianos, seguidores. Pero también tenemos que considerar que tenemos que respetar. Tenemos que hacer todo lo que Dios ha marcado en su palabra. Yo te invito el día de hoy. Yo te invito el día de hoy. Yo el día de hoy te invito el día de hoy. Te pido ahí que tú tengas el entendimiento, que tengas la revelación de celebrar fiesta como es. Que no solamente hagas el ceder de la fiesta, de Pascua, del ceder de la Pascua, perdón, sino que también selles toda promesa ahí con una ofrenda, con una ofrenda, con una ofrenda, con una ofrenda, que selles toda promesa que Dios nos ha mandado en su palabra, toda promesa que Dios nos ha dado en su palabra, cada promesa que Dios nos da, nosotros la tenemos que sellar así como lo hizo el pueblo de Israel en todo momento, así como lo hizo Gedeón. Le dijo al ángel, no te vayas, tú me prometiste, y me estás viendo como un esforzado y valiente, me estás diciendo que yo voy a liberar al pueblo, me estás diciendo que yo voy a ser alguien especial, yo voy a decir que tengo cierta promesa, no te vayas, yo quiero sellar esa promesa, voy por una ofrenda y te la traigo. Yo te invito el día de hoy a que celebremos fiestas correctamente en su tiempo señalado. Con todo esto que estamos viviendo, vamos a estar exentos de muchas cosas. Nuestras generaciones van a quedar exentas, no solamente nosotros, nuestras generaciones, nuestra descendencia va a quedar asegurada. El libro de Hebreos habla y dice ahí que cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, dice que hasta la generación de Leví quedó bendecida. Miren todo lo que conlleva a ser obediente, en dar ofrenda, en dar diezmo, en hacer fiesta. Nuestra cuarta generación va a ser bendecida. Tenemos que hacer lo que Dios marca en su palabra. Las leyes financieras para ser bendecidos financieramente son esas en este reino. Son esas en este reino. Todo aquel que tenga un diezmo, que tenga una ofrenda, que tenga un pacto, que tenga una siembra, el día de hoy pida un sobre ahí y ya sabe las indicaciones que se le han dado de cómo depositarla en el alfolí. Ahorita cambiamos el alfolí. El alfolí lo estamos haciendo por medio de depósitos. El apóstol decía, y enseñaba ayer, nos enseñaba ayer y nos decía, el sembrar la ofrenda ayuda a que nosotros sigamos haciendo lo que tenemos, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Mantengamos la casa de Dios como se tiene que mantener protegida, pero no solamente en oración, sino también financieramente. Pagar la renta, pagar la luz, pagarle a todas aquellas personas que están trabajando y que están paradas ahorita, que es su única forma o su única entrada. Yo te digo algo el día de hoy, seamos obedientes en todo lo que Dios ha marcado en su palabra. Deposite sus diezmos, deposite sus ofrendas
haga lo que tiene que hacer para poder recibir toda heredad, dice ahí, acabamos de leer en el libro de Ezequiel. Dice que por causa de hacer todo lo que nosotros tengamos que hacer, dice, no solamente el extranjero, sino sus hijos recibirán heredad. Toda aquella persona que tenga un diezmo de ofrenda ya sabe las indicaciones. Y vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra me enseña, dice, bendiciones por causa de la obediencia. Señor, el día de hoy, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro corazón y sabes perfectamente bien que hay un pueblo obediente, hay un pueblo que te ha obedecido, Señor. Hay un pueblo que por causa de que tú le has dado palabra, Él espera de ti. Hay un pueblo que por causa de que ha obedecido, Él espera de ti. Señor, el día de hoy clamo por toda obediencia, clamo por toda promesa, clamo por toda promesa que tú has dado por causa de la obediencia. Abrirías la ventana de los cielos y derramarías bendiciones hasta que sobreabunden. Señor, el día de hoy yo te pido que tú bendigas a cada persona que está sembrando en el reino. Deposites. Y te pido también que sea como en el principio. En el momento que era tirada la semilla, esa semilla inmediatamente la va a cosechar. Te pido que sea así como en el huerto del Edén. Que en el momento que se sembraba la semilla empezaba a dar cosecha. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Lo declaramos y lo decretamos. Que tu Padre de la gloria, Señor, quitas toda oruga, todo saltón, todo revoltón que quieran venir en contra de nuestras finanzas. La quitas. Quitas todo ladrón en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que toda promesa cae por causa de la obediencia, por causa de un pueblo obediente. A nuestras manos. En el nombre poderoso de Jesús en Nazaret, lo declaramos y lo decretamos. Declaramos que estos tiempos de crisis, de pobreza y de miseria, de escasez no nos tocan por causa de la obediencia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre, atamos su espíritu de venganza, de revancha. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, pongo en tus manos a este pueblo. Pongo en tus manos a este pueblo. Pongo en tus manos, Señor, la obediencia. Pongo en tus manos a este pueblo y pongo en tus manos a cada persona que nos está escuchando. Yo te pido que tú pongas en su vida, en su mente, en todo su ser, Señor Padre de la gloria, la revelación que nos da cada obediencia que tú, cada mandato que tú nos has dado. Que tú pongas en nuestra vida la revelación, cada mandato que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Pongo delante de ti este pueblo. Pongo delante de ti este pueblo, Señor. Señor, y yo te pido, Padre de la gloria, que todo aquello que quiera venir a su vida, a tratarlo de engañar, para que ellos no celebren fiesta, para que ellos no hagan lo que tú has mandado hacer en su palabra en esos tiempos. Señor, no tiene ni parte ni suerte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que no los engañan, Señor. Toda mentira del diablo que quiera venir sobre sus vidas, para que ellos no reciban las bendiciones por causa de celebrar fiestas de Pascua. Señor, no prosperan, no los tocan. En el nombre poderoso de Jesús. Yo los bendigo el día de hoy. Yo los bendigo el día de hoy. Bendigo a nuestros padres espirituales, al apóstol José Luis Priego, a la profeta Margarita, a todos los pastores, a sus hijos, a su familia, a todos los pastores. Yo los bendigo el día de hoy. Bendigo a cada ministerio en este país y en el extranjero, de Nueva Generación Internacional, cada cobertura, cada iglesia hija, cada iglesia filial. Yo los bendigo el día de hoy. Me los bendecimos el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre del Padre,
en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios, la novia de Dios dice, amén. Yo los bendigo a todos. Le mandamos un saludo desde su casa, en Ciudad de Carlos. Bendecimos a todas las personas que han traído bendiciones a nuestra vida, han traído alimentos. Los bendecimos, que se multiplica. Guadalajara. Bendecimos a la casa de Guadalajara, a los líderes de Guadalajara. Miami. Les bendecimos a los de Miami. Bendecimos a los de Miami, bendecimos a los de Guadalajara. Bendecimos que ellos celebran fiestas, de que ellos se llevan la promesa. Bendecimos a los de Argentina que están conectados, Guadalajara, Mazatlán, Sinaloa, Campeche, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Querétaro. Los bendecimos el día de hoy. La Ciudad de México. Los bendecimos para aquellos amigos de Coahuila que nos están mandando saludos. Los bendecimos el día de hoy. Los queremos.